mencionó de soslayo la ley de lavado y tengo que decirte que esa es otro dolor de cabeza con el que tenemos que cargar las personas que no tenemos nada que ver No, aquí a la ni gente un con día le van a lavado, prohibir ni con enriquecerse, pura y droga, ni simplemente. con nada que sea ilícito. Sin embargo, para ponerte un ejemplo, el sector inmobiliario ahora, el bendito agente inmobiliario tiene que cargar con la responsabilidad que tendría que tener el Estado Dominicano, la Procuraduría o los estamentos de poder que tienen que ver con la ley aquí y Y con la tú eres un justicia, fiscal ahora. de llenarle su documento de debida diligencia a un cliente que muchas veces, óyeme, ese no es mi trabajo, no soy yo que debo encargarme de eso. Ah, pues ahora los agentes tienen que hacer la debida diligencia para saber si el que está comprando o el que está vendiendo, si ese bien es lícito o ilícito. Y yo soy investigadora. Y yo soy policía y yo soy procuraduría, para que usted me tire encima eso, que dicho sea de paso, no necesariamente nosotros tenemos la obligación de saber hacerlo. Exacto. Entonces, en el tema de la ley de alquiler, que también la mencionaste, José Luis, señores, la ley de alquiler viene a ser una trompada, un tiro, una estocada, señores, para la gente que quiere invertir en bienes raíces, por ejemplo, y vivir de la renta. Aquí hay mucha gente, y lo decía hace un momento, que migra de este país y que tiene la ansiedad de, aunque sea para los últimos días de su vida, regresar a la República Dominicana para, para descansar en paz en su tierra y a lo que le aspira después que uno tiene determinada edad. ¿Qué yo puedo hacer que ya me dé un poco de tranquilidad y de paz y que yo pueda estar en mi casa? Bueno, vamos a invertir en bienes raíces para vivir de la renta. Pero ¿cuál es la confianza que puede generar este tipo de leyes en una persona que quiere invertir en bienes raíces? Si yo soy el dueño y tengo menos derecho que aquel a quien yo le estoy rentando, que es el inquilino. Pues ahora los genios de las recaudaciones se inventaron esta nueva ley que lo que implica es que incluso el dinero que usted recibe por depósitos, usted tiene que llevárselo al banco agrícola. Y, y yo diría que si se tratara de llevarlo a un banco que tiene que ver con viviendas o que tiene que ver con el sector de los bienes raíces, quizás se analizaría de otro punto. Pero ¿qué tiene que ver el banco agrícola con los bienes raíces? ¿Qué tiene que ver? Entonces se ve el trasfondo, que es una ley traída por los moños, nada más y nada menos que para capitalizar el banco agrícola. ¿En qué beneficia la ley al propietario de su inmueble? Una persona que hoy tiene que hacer una inversión dramática y si lo toma todavía con financiamiento, tenemos que sumarle a ese bien todo ese tiempo que esa persona se tomó trabajando, pagando intereses, que duró por lo menos entre 20 y 30 años para pagar una propiedad, para después ponérsela en las manos a un inquilino que no necesariamente se la va a cuidar y que ese dinero que se utilizaba como depósito, que era la garantía de si usted rompe la llave, rompe el grifo, si rompe la cerradura, si usted dañó la pared, si el inodoro se tapó y demás daños o perjuicios que se le pueden causar a una propiedad, usted era una forma de decirle al inquilino, bueno, tú tienes dos depósitos, pero si tú dañas esto, cerradura, pintura, llave, grifo, tapado de cañería y demás, entonces de lo que tú me diste del depósito, se van a cubrir esos daños que tú le estás haciendo a mi propiedad. ¿Cuáles son las garantías que nos ofrece esta nueva ley de inquilinato? ¿Cuáles son las garantías? Y yo me pregunto más allá de eso, ¿a qué, a qué intereses se sirve desde el Congreso Nacional, que son quienes hacen las leyes? Y por eso, señores, tenemos que tomar en cuenta la calidad del legislador que tenemos. Porque es lamentable, pero yo sigo pensando que una vez allí eh, se apandillan y todos hacen lo mismo. Son como una especie de claque que en su mayoría podrán ir algunos, eso como cuando hablábamos recientemente de las cárceles y de cuál es la oportunidad que hay de regenerarse en una cárcel del país. Y pasa lo mismo desde el Congreso Nacional, donde yo pienso que, aunque José Luis destacaba, hay
honrosas excepciones, hay personas destacadas que han ido y que lo han hecho bien, pero la gran mayoría ni siquiera tiene idea de para qué se está, del lugar que ocupa dentro de la sociedad que le elige para estar ahí representándole. Eh, Hoy se habla de esta nueva ley que le obliga al propietario a llevar el dinero del depósito al Banco Agrícola. Le dice que en vez de dos depósitos es uno, y una serie de cosas más que a quien castigan, a quien laceran y a quien hacen daño es al propietario de ese bien inmueble que se sacrificó para comprar. Y pienso que también, como lo dijo hace un rato José Luis, desincentivamos por esa vía, porque quien estaba pensando en comprar un bien para rentarlo pensará que hay otros países que quizás tienen otras leyes que le protegen más y que le dan mayores beneficios. Fíjense que el comprar una casa no es fácil y es una de las grandes necesidades que hay en este país. Por eso tanta gente que depende de alquilar un bien para vivir con su familia, porque el déficit habitacional es bastante elevado. Pero con incentivos como el de esta ley, yo no creo que mucha gente se anime. Nos animaremos los que estamos obligados porque toda persona tiene la necesidad intrínseca de dar un techo a su familia, y eso es prácticamente uno de los bienes que dan mayor seguridad. Es como que una familia, hasta que no tiene su casa propia, no se siente que está realizada. Y por eso se van a seguir vendiendo casas, pero de ahí a la inversión que se hace en una casa extra o en un bien para rentar, pues yo pienso que eso cada día va a ir siendo menos, porque el incentivo está como al revés. En lugar de incentivar a quien va a invertir y a quien va a resolver un problema incluso habitacional, un problema que debía resolver el Estado, porque la misma Constitución lo estipula. Todo dominicano tiene derecho a su casa, a la seguridad, a la buena salud, a la educación y una serie de cosas más que me gustaría que se defiendan con tanto fervor como se ha estado defendiendo recientemente algunos temas que tienen que ver con la Constitución y si es constitucional o no, pero solamente se toca esa tecla cuando tiene que ver con beneficiar o no a un político. Ojalá y la Constitución se utilice alguna vez para defender a la gran mayoría de la población y que dejemos de ser hipócritas y que dejemos de ser injustos. Y le dejo la bola en la cancha. Realmente para mí es una pena y una vergüenza que se haya aprobado una ley de este tipo, que igual no nos deja más que ver cuál es la calidad del legislador que tenemos, y que no se llame a engaño, señores. Para muchos en el poder, nosotros, los que estamos abajo, solamente servimos para que le llenemos las arcas y como un mecanismo de generar fondos, de generar dinero, de generar arbitrios, porque así es como nos ven a la gran mayoría de los dominicanos.